Falsas explicaciones de los fenómenos. Alucinación. Fluido magnético. Reflejo del pensamiento. Sobrecitación general. Estado sonambúlico de los médiums. El visitante. Los fenómenos provocados son especialmente los que más se critican. Pasemos por alto toda suposición de charlatanismo y admitamos una completa buena fe. ¿No podríamos pensar que los médiums son juguete de una alucinación? Acá, que yo sepa, aún no se ha explicado claramente el mecanismo de la alucinación. Tal como se la conoce es, sin embargo, un efecto muy raro y muy digno de estudio. ¿Cómo, pues, los que pretenden darse cuenta, por este medio de los fenómenos espiritistas, no pueden explicar su aplicación? Por otra parte, hay hechos que rechazan esta hipótesis, cuando una mesa u otro objeto se mueve, se levanta y golpea, cuando a nuestra voluntad se pasea por la sala sin el contacto de nadie, cuando se separa del suelo y se mantiene en el espacio sin punto de apoyo, cuando, en fin, se rompe al caer, no son ciertamente estos efectos producidos por una alucinación. Suponiendo que el médium, a consecuencia de su imaginación, crea ver lo que no existe, es probable que toda una sociedad padezca el mismo vértigo, que se repita esto en todas partes y en todos los países. La alucinación, en semejante caso, sería más prodigiosa que el hecho mismo. El visitante. Admitiendo la realidad del fenómeno de las mesas giratorias y golpeadoras, ¿no es más racional atribuirlo a la acción de un fluido cualquiera, del magnético, por ejemplo? ¿Qué es el espiritismo? 62. Acá, tal fue el primer pensamiento, y yo, como otros, lo tuve. Si los efectos se hubiesen limitado a efectos materiales, sin duda alguna, podrían explicarse por este medio. Pero cuando los movimientos y golpes dieron pruebas de inteligencia, cuando se reconoció que respondían con entera libertad al pensamiento, se sacó esta consecuencia: si todo efecto tiene una causa, todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. ¿Puede ser eso efecto de un fluido, a menos que no se diga que éste es inteligente? Cuando usted ve que los brazos del telégrafo hacen señas y que transmiten el pensamiento, usted sabe perfectamente que no son esos brazos de madera o de hierro los inteligentes, sino que es una inteligencia quien los hace mover. Lo mismo sucede con las mesas. ¿Hay o no efectos inteligentes? Esta es la cuestión. Los que lo niegan son personas que no lo han visto todo y que se apresuran a fallar según sus propias ideas, y partiendo de una observación superficial. El visitante. A esto se responde que si hay un efecto inteligente, no es otro que la propia inteligencia, ya del médium, ya del interrogador, ya de los asistentes, porque, se dice, la respuesta está siempre en el pensamiento de alguno. Acá, también es esto un error, producido por la falta de observación. Si los que piensan de este modo se hubiesen tomado el trabajo de estudiar el fenómeno en todas sus fases, hubieran reconocido a cada paso la independencia absoluta de la inteligencia que se manifiesta. ¿Cómo puede conciliarse esta tesis con las respuestas que están fuera del alcance intelectual y de la instrucción del médium, que contradice sus ideas, sus deseos y sus opiniones, o que difieren completamente de las previsiones de los asistentes? ¿Cómo conciliaría con los médiums que escriben en un idioma? Breve conferencia espiritista. 63. ¿Qué no conocen, o en el suyo propio sin saber leer ni escribir? A primera vista, esta opinión no tiene nada de irracional, convengo en ello, pero está desmentida por hechos tan numerosos y concluyentes, que hacen imposible la duda. Por lo demás, admitida esta teoría, el fenómeno, lejos de simplificarse, sería por el contrario prodigioso. ¿Cómo? ¿Se reflejaría el pensamiento en una superficie, como la luz, el sonido, el calor? Ciertamente mucho tendría que ver en esto la sagacidad de la ciencia. Y por otra parte, lo que no es menos maravilloso, es que de 20 personas reunidas, se reflejara precisamente el pensamiento de tal y no el de cual. Semejante sistema es insostenible. Es verdaderamente curioso ver a los contradictores buscar causas 100 veces más extraordinarias y difíciles de comprender que las que se les señalan. El visitante. Y no podría admitirse, según la opinión de algunos, que el médium se encuentra en un estado de crisis, gozando de una lucidez que le da la percepción sonambúlica o una especie de doble vista,
lo cual explicaría la extensión momentánea de las facultades intelectuales, y que, como se dice, las comunicaciones obtenidas por los médiums no sobrepasan a las que se obtienen por medio de los sonámbulos. A.K. tampoco resiste semejante sistema a un examen profundo. El médium no está en crisis, ni duerme, sino que se halla perfectamente despierto, obrando y pensando como otro cualquiera, sin experimentar nada extraordinario. Ciertos efectos particulares han podido dar lugar a esta equivocación, pero cualquiera que no se limite a juzgar las cosas por la observación de uno solo de sus aspectos, reconocerá, sin trabajo, que el médium está dotado de una facultad particular que no permite. ¿Qué es el espiritismo? 64. Confundirle con el sonámbulo, y la completa independencia de su pensamiento está probada por hechos de todo punto evidentes. Haciendo abstracción de las comunicaciones escritas, ¿cuál es el sonámbulo que ha hecho brotar un pensamiento de un cuerpo inerte? ¿Cuál es el que ha producido apariciones visibles y hasta tangibles? ¿Cuál el que ha podido mantener un cuerpo grave suspendido en el espacio sin punto de apoyo? ¿Acaso por un efecto sonambúlico, en mi casa, y en presencia de 20 testigos, dibujó un médium el retrato de una joven, muerta hacía 18 meses y a quien no había conocido, retrato en el cual reconoció a aquella su padre presente en la sesión? ¿Acaso por un efecto sonambúlico responde con precisión una mesa a las preguntas que se le dirigen, preguntas mentales en ciertas ocasiones? Seguramente, si se admite que el médium se encuentra en un estado magnético, me parece difícil creer que sea sonámbula la mesa. Se dice también de los médiums que solo hablan con claridad de las cosas conocidas. ¿Pero cómo explicar entonces el hecho siguiente y 100 otros del mismo género? Un amigo mío, excelente médium escribiente, preguntó a un espíritu si una persona, a quien no había visto hacía 15 años, estaba aún en el mundo. Sí, vive aún, se le respondió. Se encuentra en París, calle tal, número tantos. Mi amigo fue y encontró a la persona en cuestión, en el mismo sitio que se le había indicado. ¿Es esto una ilusión? Su pensamiento podía sugerirle tanto menos esta respuesta, en cuanto que, dada la edad de la persona, había muchas probabilidades de que ya no existiera. Si en ciertos casos se ha encontrado que las respuestas estaban conformes con el pensamiento, ¿es racional concluir que sea esto una ley general? En esto, como en todo, los juicios precipitados son peligrosos, porque pueden ser contrariados por hechos no observados.